Tomaremos el libro de los Salmos para este segundo culto, esta segunda celebración. Libro de los Salmos, y tomaremos el Salmo 81. Salmo 81, amados hermanos. Dice la Escritura, verso 1 en adelante: canten alegres a Dios, fortaleza nuestra. Aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Entonen salmos. Toquen ya la pandereta, la lira y el arpa melodiosa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y en la luna llena, día de nuestra fiesta. Este es un decreto para Israel, una ordenanza del Dios de Jacob. Lo estableció como un pacto con José cuando salió de la tierra de Egipto. Escucho un idioma que no entiendo, que dice: te he quitado la carga de los hombros, tus manos se han librado del pesado cesto. En tu angustia me llamaste y te libré. Oculto en el nubarrón te respondí. En las aguas de Meribá te puse a prueba. Y hay una frase que dice Selah ahí en el Salmo. Es una indicación que el Salmo cambia de tonalidad. Y no solo de tonalidad, también de tono. Versículo 8. Escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas. No tendrás ningún Dios extranjero, ni te inclinarás ante ningún Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso lo abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirán ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con la miel de la peña te saciaría. Padre, hennos delante de ti nuevamente. A partir de esta palabra inspirada por tu Santo Espíritu, que sea ese mismo Santo Espíritu que haga una obra maravillosa de levantar esta escritura y hacer la palabra viva en nosotros. Pero también te pedimos que haga volver el corazón nuestro a tu palabra, para que la semilla no caiga en vano, sino que haya tierra buena, tierra fértil. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. Caminamos en la línea del primer mensaje en el culto anterior. Ya creo que dentro de una hora, o no sé si ya estará arriba, ya los hermanos lo han subido a la página de la iglesia, lo han subido a YouTube, lo han subido a la página de Facebook. Y en esa línea del Salmo de la mañana, basado en la parábola de la viña de Isaías 5, de meditar acerca de cómo cuando Dios actúa, cuando Dios obra, Él espera una respuesta, un tipo de fruto.
No el que le queramos dar, no, el que Él espera. Porque cuando Dios hace sus milagros y sus obras, a veces le decimos: Dios, concédeme este milagro y te voy a dar el testimonio. Pero darle el testimonio es un fruto que usted está ofreciendo, pero eso no es necesariamente el que Dios espera. Dios espera un fruto mayor, un fruto superior, un fruto coherente con lo que Dios está haciendo. Dios trabajó en la viña, hizo cosas grandes con la viña, pero la viña no le dio las uvas que Dios esperaba. Le dio unas uvas silvestres, agrias, ácidas, uvas del monte, como que nadie hubiera trabajado en esa viña, como que nadie le hubiera puesto amor a esa viña. Le respondió con una miseria esa viña. Y es lo que Dios planteaba. La generosidad de Dios requiere un tipo de fruto que Dios espera. A la vez que el profeta nos revelaba las razones que hacen que una viña bien cuidada termine dando frutos malos. En esa perspectiva quiero que tomemos el Salmo 81 esta tarde para descubrir cómo Dios, en medio de la festividad, nos envía quizá una palabra que sentimos que sale de tono, porque esperaríamos en una hora de fiesta pues solo cosas que vengan a mejorar la fiesta. Sin embargo, aparece un giro en el tono con que el Salmo ha comenzado. Pero eso que Dios pide es, diríamos, el sello auténtico de la fiesta que le podemos brindar a Dios. Eso que Dios pide, diríamos, es la cualidad que Dios exigiría de nuestra parte. Es así como tenemos en los primeros 7 versículos esta tonalidad y este tono de fiesta, de gozo. De hecho, el primer versículo ya nos comienza a lanzar una invitación: canten alegres a Dios. Es una convocatoria a participar de una festividad. Él es nuestra fortaleza. Y agrega: aclamen con regocijo al Dios de Jacob. Hay una llamada a una participación viva, a una participación comprometida, a una fiesta. Hay una palabra, un emisario que se ha parado al frente y ha dicho: señores, es el tiempo de hacer fiesta. Vamos a cantar alegres a Dios. Vamos a gozarnos en su presencia. Vamos a gritar con regocijo. Está invitando a la comunidad a una celebración que no se quede en la pasividad, que no se quede en la ignorancia, que no se quede en la quietud, sino que en la expresividad. El versículo 1 abre las puertas diríamos, al gozo, al regocijo que la comunidad debe experimentar en este momento. Y luego que ha invitado en el versículo 1 a la comunidad, en el versículo 2 invita, diríamos, a toda la instrumentalidad. ¿Qué es lo que yo siempre digo de los ministerios musicales? Primero debe venir la comunidad adorando. Diríamos que la comunidad es el instrumento de adoración fundamental. Las voces de los que vienen delante del Señor son el instrumento principal de adoración. Por eso en el versículo 1 y principio del versículo 2 se nos habla de convocar al pueblo. Es el pueblo quien debe venir sin reparo, sin límites, sin cohibición, sin pasividad. Debe venir delante de Dios a reconocerle alabanza, adoración, júbilo. Y solo después que el pueblo viene en ese espíritu, se convocan a los instrumentos. Los instrumentos vienen a acompañar, vienen después
para darle, diríamos, ritmo a la adoración del pueblo. Pero ya el pueblo está cantando, el pueblo está adorando. Una iglesia donde los instrumentos sustituyan al pueblo, estamos mal. Una iglesia donde los instrumentos sean más importantes que la comunidad, estamos mal. Todo ministerio musical debe entender que van después, que primero es el pueblo alabando a Dios. Y lo demás, los instrumentos, diríamos que en esta perspectiva hay una especie de ministro director que está animando al pueblo a alabar a Dios. Es él quien se para y dice: señores, cantemos alegres, hermanos, aclamemos con regocijo, entonemos salmos. Y cuando la comunidad es retada, es desafiada desde la entrega del que está presidiendo esa comunidad, cuando la comunidad es movida a la adoración, solo entonces, después que la comunidad es retada, vienen los instrumentos. Cualquier ministerio musical y los hermanos o hermanas que tocan creen que su instrumento es lo más importante en la adoración de la iglesia, está equivocado. Cualquiera que quiera robarse, diríamos, el show de que mi instrumento es el que más suena, está perdidito. Cualquiera que quiera pensar que el que debe resonar es mi instrumento, no. Mejor debe sentarlo, hermano Jere. El que no entiende del ministerio musical, que su instrumento solo está para acompañar, no para sustituir, ni para tapar, ni para ahogar la adoración del pueblo. Está solo para acompañar. La adoración del pueblo debe verse acompañada por el instrumento, no superada, ni ahogada. Solo va detrás, acompañando. Eso nos indica que un día podemos estar hasta sin instrumentos, hermano. Pero tendremos nuestra voz para cantar con júbilo al Señor, para entonar salmos, para alabar su nombre. No digo que no haya instrumentos, soy de la idea que entre más haya, excelente. Y si pueden haber más, que vengan más. Si alguien puede tocar otra cosa, que traiga y toque otra cosa. Pero en la lógica de la palabra, en el sentido de la palabra, son acompañantes de lo fundamental, adoración de la comunidad. Acompañantes de lo primario, que es el pueblo siendo convocado para regocijarnos en la presencia de Dios. Por eso dice: canten alegres a Dios, aclamen con regocijo al Dios de Israel, entonen salmos. Y dice el 3: toquen el carnero, el cuerno de carnero en la luna nueva y en la luna llena, día de nuestra fiesta. Todos los instrumentos que quieran, pandereta, lira, arpa, cuerno y cuantos más vengan, que sean tocados. Porque cuando nos congregamos delante de Dios, esto no es velorio, hermanitos. No es novenario, no es cabo de año. Cuando venimos a congregarnos delante de Dios, debemos venir a desatar nuestra gratitud. Debemos venir a soltar nuestra alabanza, el reconocimiento de lo que Dios es para con nosotros. La alabanza no es una especie de motivación. Yo canto porque me han motivado para cantar. Yo venía desganado, pero ese hermano me ha dado ganas de cantar. No, eso no es alabanza ni júbilo a Dios. Porque quiere decir que a usted lo movió el ritmo, que a usted lo movió el instrumento, que usted lo movió y lo animó el que estaba ahí enfrente quizás, pero es movido en su interior realmente a partir de reconocer la bondad de Dios.
La alabanza no es como un concierto. Usted puede ir ahí, o usted va al estadio, ¿verdad? Puede ir quietecito. Quietecito. Usted puede estar con la idea de quedarse quieto, pero de repente comienza a oír los gritos. Y usted que no hacía nada, de repente ya dice, ¡ay! Y de repente que la euforia va más, usted ya a la media hora usted dice, ¡dale! 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 Que ya ni parece que venía el que entró. Entró quieto y casi que ni hablaba así. Qué buen pase. Casi gol. Así entró. Pero a medida el calor comenzó a entrar y los jugadores y la barra y los gritos y esto, y usted se va animando, se va encendiendo, y usted de repente hasta ¡dale! ¡Qué bárbaro! ¡Gol! Como loco ahí. Ahora, esa idea no es la idea de venir al templo a adorar a Dios. Usted no debe venir con la disposición de adorar porque se va a contagiar. No. Usted no debe de venir porque se lo van a pasar. Y de repente venía quieto, pero de repente ya está encendido. Mire, esa alabanza que usted va a dar es fruto de que le pasaron la euforia aquí dentro. Y quizás le va a servir hasta como de ejercicio. Pero la pregunta es, ¿habrá adorado de verdad? ¿Habrá bendecido al Dios de Israel de verdad? Solamente hay una auténtica alabanza y una adoración genuina cuando lo que yo hago para Dios nace en la convicción profunda que Dios es digno, que Dios se lo merece, que no me han animado con un instrumento para que cante, que no me han contagiado con la alabanza para que adore. No, cuando brota de las profundidades del corazón ese recuerdo, esa memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha obrado en nuestra vida. En este salmo diríamos que la fiesta que está detrás de esta convocatoria a la adoración es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas. Es la fiesta en que Israel recogía el fruto de la tierra y comenzaba a recordarse lo que Dios había hecho con ellos. Y primero había un gesto que tenían que hacer para recordar, y solo después venía la fiesta. Por eso dice Deuteronomio, acompáñenme a Deuteronomio. Fíjese, quiero que vea cuál es el orden que se sigue en la palabra. Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. ¿Lo tienen, hermanitos? Versículo 1 dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas allí. Mire lo que va a hacer Israel. ¿Qué dice? ¿Me vas a hacer culto? ¿Ah? ¿Me vas a hacer alabanza? ¿Vas a entonar salmos? No. Eso viene hasta después. Primero viene el reconocimiento que el pueblo debe darle a la bondad de Dios. Tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar y le dirás al sacerdote que esté oficiando: hoy declaro, fíjese cómo va a venir el oferente delante de Dios. Viene hablando. Él es el que viene hablando. Hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. No llevan las primicias y las dejan por allí y las tiran por ahí.
o las hacen puño y las meten. No. Las ponen en una canasta, muy ordenadito, muy presentable, y lo llevan al lugar de consagración. Versículo 4. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Entonces tú declararás, fíjese bien, ofrendar a Dios es una declaración. Es una lástima que no entendamos todavía lo que es ofrendar a Dios. Pensamos que ofrendar a Dios es traer limosna, o es traer una especie de lo que sobra. No, es una declaración. Y mire lo que dice, lo que tenía que recordar el oferente. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel. Y por eso, ¿está viendo por qué, hermanitos? Por eso, no porque me quedó, no porque me sobró, no, porque Dios se acordó de nuestra miseria y nos sacó de Egipto y nos ha traído a esta bendición. Por eso traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Acto seguido, pondrás la canasta delante del altar del Señor tu Dios. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Sabe en qué momento viene la adoración? Hasta después que usted ha reconocido que está aquí delante de Él porque Él ha sido bueno. Se postra como acto seguido de declarar. Es que mire, quizá la ofrenda debería ser el primer acto litúrgico de la iglesia. Debería ser la entrada de verdad de la iglesia. Debería ser lo primero. Pero ¿saben qué pasa? Les aseguro que muchos vinieran tarde por no ofrendar. Pero ¿saben qué pasa? Comienza el culto a las 10:30. Voy a como a las 11:15 que haya pasado la ofrenda. Porque así somos. Una mentalidad dejada respecto a la excelencia que Dios merece. Porque pensamos que la ofrenda es ayudar a una iglesia. Que soy como alguna especie de socio quizá. La ofrenda que usted trae al Señor, hermano, es el reconocimiento de la bondad de Dios. Que usted diga, yo un día estuve sin trabajo, un día estuve sin profesión, un día no había mayor perspectiva en mi vida, pero un día Dios abrió un camino, me concedió una profesión, me entregó un trabajo, y un buen trabajo. Yo no puedo venir delante de Él a darle adoración sin reconocerle el honor que se merece. Por eso dice, lo vendrás a hacer en honor al Señor tu Dios. Porque es el honor de Dios que venimos. Y solo después de haber reconocido, solo después de decirles que antes mi familia estaba lejos de Dios y ahora Dios la ha traído a este lugar. Y ahora yo vengo a reconocer la bondad de Dios. Es que mire, yo antes no tenía mayor perspectiva, ¿sabe? Si ni bachillerato todavía terminé o casi lo dejé a medias. Pero mire, Dios me abrió un camino y me proveyó un negocio, ¿sabe? Yo no puedo venir delante de Él a quererle dar adoración con mi boca
si antes no vengo a reconocerle? Él me dio material y yo material vengo a devolverle. De lo que Él me ha dado, lo que yo vengo a reconocerle por su infinita gracia. Eso es lo que dice aquí. Acto seguido te postrarás ante Él. Y miren lo que dice, versículo 11. Y los levitas y los extranjeros, ¿qué dice? Celebrarán, aquí viene la fiesta. Celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Y esto es lo que está en el fondo del Salmo 81. El pueblo ha sido convocado a alabar a Dios por la generosidad, por la bondad. Las cosechas se han dado y el pueblo se ha presentado delante de Dios. Pero el pueblo ya vino a presentarle a Dios su primicia, su ofrenda, su respeto. Lo que le damos a Dios es cuestión de respeto para con Dios. Y ya empezó la fiesta. Versículo 4. Vamos al Salmo 81 ahora. Vamos al Salmo. Dice, este es un decreto para Israel. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Lo estableció como un pacto con José cuando salió de la tierra de Egipto. El director que preside a la comunidad en la adoración le está diciendo: nos reunimos delante de Dios con regocijo, venimos a entonar salmos, porque eso es lo que Dios ha establecido. La adoración brota de la gratitud y de la obediencia a Dios. No es cosa de ritmos, hermanos. No es cosa de instrumentalidad. Es que este ritmo me hace bailar a mí. ¿Cuántos a veces pueden estarse moviendo sin estar adorando? El movimiento corporal no es sinónimo de adoración. No digo que no lo haga, solo digo que lo haga con entendimiento. No digo que no lo haga, solo digo que lo haga con la comprensión. ¿Y qué debe comprender lo que dice la Biblia? Lo que la Biblia dice es que debemos venir para recordar su bondad. Si venimos alegres, es porque hemos recordado su palabra. Por eso el culto debe empezar con una convocatoria a recordar la misericordia de Dios. Por eso dice Romanos: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Porque Dios ha sido bueno. Es que aquí estoy delante de ti, Dios. Usted no va a cantar porque le caiga bien el ministro de adoración. Usted no va a adorar porque le caiga bien a alguien de ministerio musical. Usted viene a presentarse delante de Dios. Delante de Él te postrará, dice la Biblia. Y Dios lo ha dejado, dice aquí, lo establecido. Y luego escucho un idioma que no entiendo. Y ahí se va a hablar de la obra de Dios. Dios no solo los ha bendecido con tierra, sino que en la historia Dios ha sido bueno. Dice: te he quitado la carga de los hombros. Tus manos se han librado del pesado cesto. En tu angustia me llamaste y te libré. Dios está recordándoles la intervención favorable que tuvo en las situaciones, en las condiciones de vida que estaba Israel. Tú me clamaste, yo te ayudé. Es Dios recordándole a Israel que la adoración es el resultado de esa intervención favorable de Dios para con Israel. El regocijo nace en la conciencia que no puedo venir a este lugar como que vengo a cuatro paredes. Vengo a este lugar bajo la perspectiva y la convicción que vengo a adorar al Dios del cielo.
No vengo a ver a fulano ni a mengano, ni a ver al pastor, ni al ministro de alabanza, ni al chero, ni a la chera, ni al amigo, ni al amigo. No, vengo a rendirle adoración al Dios que cuando yo tenía una carga pesada de mis hombros, Él la tomó y la deshizo. A eso venimos. El Dios que cuando todos los médicos dijeron: prepará el ataúd, hijita, ese Dios puso su mano y sanó mi vida. Ese Dios que en la estrechez me sacó a terreno de abundancia. Ese Dios que quizá cuando nadie pensaba que yo podría llegar a ser alguien, quizá en el anonimato de una familia pobre y humilde, casi marginada, ese Dios intervino, hizo una obra maravillosa, nos coronó de favores y misericordias y nos tiene bendecidos. Venir a la casa de Dios, a la comunidad de Dios, es venir a rendir la adoración a Él, es venir a hacer memoria, recuerdo, es venir a releer mi pasado. Cuando venimos a este lugar, amados hermanos, debemos venir releyendo y recordando lo que ha sido nuestra vida. ¿Cuántos solo venimos y entramos y nos aplastamos y no hay un tiempo de meditación? Yo siempre digo a los hermanos de sonido: 15 minutos antes que empiece el culto no quiero bullas, solo quiero una música instrumental de fondo, que el que va entrando se vaya sentando y comience a meditar, comience a recordar, comience a decir: ¿a qué he venido? He venido aquí porque solamente camino porque Él me sanó. He venido aquí porque hoy tengo pan, porque me proveyó trabajo. He venido aquí con mi familia porque sin Él no tuviera ni familia, estaba destruida, acabada, destrozada. Que esos minutos sean minutos de reflexión, de memoria, de recuerdo. Pero no me gusta eso, que a la hora que empecé el culto darán bullangón de los sonidos y no. Quietud, reflexión, meditación. Y si usted va entrando, hermano, entre, siéntese quedo, abra la escritura, hable con Dios y comience a recordar, comience a memorizar, comience a traer al presente toda la gama de bondades de nuestro Dios. ¿Por qué se nos olvida la bondad de Dios, hermanitos? ¿Por qué se nos olvida que cuando estábamos postrados Él nos levantó? ¿Por qué se nos olvida que cuando ya nadie daba nada por nosotros y todos decían: se acabó ese volado, Dios apareció, restauró, restituyó, renovó, unió, reconcilió, sanó, levantó? ¿Por qué olvidamos eso? Es que cuando ya estamos en la tierra sólida y estamos gozando, como que queremos olvidar eso, ¿verdad? Es más, como a la gente como que le molesta que le recuerden ese pasado. Es más, como que eso lo quisiéramos enterrar y que nadie más supiera de eso. Y no digo que debe traerlo en memoria como una especie de fastidiarse. No. Lo trae en memoria delante del Señor. Está a solas con Él. Te he quitado la carga de los hombros. Tus manos se han librado del pesado cesto. En tu angustia me llamaste y yo te libré. No tiene Israel que olvidar eso. Por muy buena tierra que tenga, por muy buena cosecha que tenga, por muy buena familia que tenga, por muy buen rey que tenga, por muy buen ejército, por muy buena economía, por mucho de lo que Dios le ha adornado y bendecido, no tiene que olvidar que un día estaba con el yugo en la cerviz y alguien quebró ese yugo, hizo pedazos y lo puso a caminar en tierra libre y bendecida. Eso no hay que olvidarlo, hermanitos. Cuando ya estamos como fuertecitos, como que ya nos sentimos los gallitos, y que ya somos, ya no como le decían, el garrobo, es don garrobo, ya no es cualquier persona. Ya hoy ya miramos a los demás así como de ladito. Ya hoy nos sentimos
Como que somos mejores que fulano, sotano, mengano. Jamás debemos olvidar de dónde el Señor nos sacó. Jamás debemos olvidar qué cadenas Él rompió. Jamás debemos olvidar que en nuestra angustia un día clamamos y Él nos escuchó. Y que si hemos llegado hasta aquí es por su bondad, es por su misericordia, es por su fidelidad, es porque Él ha sido bueno. No estamos aquí por nada más, amados hermanos. Por nada más. Nadie está aquí por buena gente. No, es que yo desde que nací he sido un santo. Si a mí desde chiquito me usaban para respetar al niño Jesús en el nacimiento de Navidad. Yo era el niño Dios ahí. Y desde que crecí, niño Dios en el pesebre, a los 12 años niño Dios en el templo. Y siempre he sido buena gente. Amados hermanos, estamos aquí porque Dios se acordó de nosotros cuando nadie más se acordó. Por eso estamos aquí. Por eso hemos venido a este lugar. Y en esa perspectiva de celebración, de memoria, Israel está adorando a Dios, está recordando, Dios le hace recordar a Israel. Pareciera como que Israel se ha olvidado. Por eso dice el pasaje: escucho un idioma que no entiendo. Como diciéndonos, ¿y eso que odio qué es? No me parece conocido. Como que Israel celebra pero se ha olvidado. De repente Dios tiene que hacerle ver algo que ya había olvidado. De repente Dios tiene que hablarle algo que ya no lo tenía fresco, ya no le era familiar. Oigo algo que ya no me es familiar. Como cuando usted está allá en la vida bendecido y de repente alguien le dice: ¿te acordás cuando no tenías que comer vos? ¿El qué decís vos? ¿Cuándo? Decime cuándo. Yo siempre he tenido. O sea, ya le resulta raro, extraño, ya no le suena. Eso que un día no tuvo para comer, ya, eso ya le es extraño. Ese lenguaje no lo entiende. Ese idioma no lo asimila. El idioma de recordar dónde estábamos y de dónde Dios nos sacó. Israel, Dios tiene que intervenir, diríamos, en ese escenario de fiesta. Dios tiene que intervenir en ese escenario de jolgorio, en ese júbilo de panderetas, de arpa, de liras, de cuernos, de salmos. Tiene Dios que aparecer para darle a la fiesta una dirección. Porque salsa, merengue, instrumentos y todo eso no son necesariamente instrumentos de adoración. Una bulla no significa necesariamente adoración, hermanitos. Podemos tener un deschongue, pero la pregunta es: ¿habremos adorado a Dios realmente? ¿O lo que hicimos fue un fiestón? Un fiestón, pero un fiestón así seco. Un fiestón, pero así como lo hace el mundo. Bulla, movimiento, gritos y nada más. O puede haber eso y convertirse realmente en una adoración genuina a Dios solo en la medida que Dios aparece para hablarnos y decidimos entender la fiesta en la perspectiva divina. La comunidad parece como que ha perdido la noción sobre qué es verdaderamente la esencia de la fiesta. Están convocando a fiesta, pero ya les resulta extraño. Ya no se recuerdan, ya es como que le estuvieran hablando en otro idioma. Cuando le comienzan a recordar, mira, ¿te acordás cómo andabas allá en el mercado, vos, hablando que grandes bultos? ¿Qué idioma estás hablando? Yo hablo español, ¿vos qué hablas? Ya pensamos que está hablando en chino el hombre. Ya pensamos que nos está hablando en ruso. No le entendemos lo que está diciendo.
Ni nos acordamos de eso. Una celebración que no nazca en la memoria de lo que Dios ha hecho por mí no es adoración. Puede haber bulla, chonguengón y la suben al bajo y a la batería, pero no es adoración. La tarea primera del adorador es despertar en la comunidad el sentido de gratitud. No es esto, el que está al frente no es animador psicológico, pues, ¿va? No es animador por animador, no, es uno que convoca a la memoria, alguien que convoca a recordar la obra de Dios. Y sobre esa convocatoria de hacer memoria de la obra de Dios, el pueblo entiende, se sensibiliza y va a alabar, pero porque Dios es bueno. Por eso dice, se van a unir todos a celebrar cuán bueno ha sido Dios contigo. Y te vas a postrar porque has declarado que Dios ha sido bueno contigo. Y esa es la esencia de la celebración. Pero Israel estaba perdiendo, diríamos, estaba perdiendo esa dinámica, esa perspectiva de la adoración. Pensaba que solo de reunirse y hacer bulla. Y dice Dios, no, en primer lugar, presentarse delante de mí significa hacer memoria de lo que yo he hecho para ustedes. Es recordar de mi bondad. Miren, ¿cuántos hicieron y deshicieron en la vida pasada? Y Dios aquí los tiene con una oportunidad más. ¿Cuántos? Y miren, y algunos todavía andan ahí relajeando. Y Dios todavía le da otra oportunidad. Y Dios todavía los atrae con cuerdas de amor. Todavía les habla al oído. Andan todavía haciendo por ahí sus cositas. Y Dios todavía le dice, escúchame. No, hombre, tiene que venir a reconocer la bondad de Dios. A decir, Señor, tú no me has tratado conforme a mis pecados. Yo vengo a alabarte por tu misericordia. No me has pagado conforme a la obra de mis manos. Vengo a reconocer tu bondad, Señor. Pero no, ni siquiera eso hacemos delante de Dios. Ahí venimos. Ay, empezó la alabanza. Ah, qué bien. Ah, vaya. Mire, hermano, porque el Señor no lo haya deshecho de un soplido, por eso venga a alabarle, hombre. ¿Cuántas veces no le hemos dado razón a Dios, motivo alguno, para deshacernos? Y Él se reviste de bondad, Él se reviste de misericordia, Él se reviste de compasión. ¿Pero qué? Ni siquiera lo reconocemos eso. Ni siquiera nos damos cuenta de eso. Venimos tan frescos como una lechuga solo a llenarnos, a sentarnos nada más. Si siquiera decirle, Señor, yo ni siquiera estaría sentado aquí si no fuera porque has tenido misericordia de mí esta semana. Y al reconocer eso, darle una adoración. Pero no solo eso. Dice el versículo 8 en adelante, Dios sigue hablando. Dentro de ese idioma que ya Israel no entiende, que ya se le olvidó, que ya se nos olvidó, dentro de ese idioma Dios sigue diciendo, escucha, pueblo mío, mis advertencias. Ay, Israel, si tan solo me escucharas, no tendrás ningún Dios extranjero, ni te inclinarás ante ningún Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no me escuchó. Israel no quiso hacerme caso. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Ahora Dios viene y le dice a Israel, Israel, yo te di una palabra. Te di una palabra, te entregué una palabra. Y tú le diste la espalda a esa palabra.
te pareció poca cosa esa palabra. No quisiste oírme. No solo se le había olvidado los actos favorables de Dios a la vida de Israel, sino que había olvidado la palabra, el mandato, lo que Dios les pidió, lo que Dios les dijo que hicieran. Ahora, como Dios no es un déspota, Dios a nadie obliga. La palabra no es un mero acto, un mero instrumento jurídico que hay que obedecer así como a la fuerza. No, no. ¿Sabe qué es la palabra? La palabra es el instrumento divino para guiar nuestra vida. La palabra es el instrumento de Dios para que nos sepamos conducir. La palabra es esa guía que Dios utiliza para que no vayamos a cometer tonteras en la vida. La palabra es la mano de Dios que nos guía, que nos lleva, que nos empuja, que nos cuida, que nos protege. La palabra es como el cayado del pastor. La oveja se va para acá y la palabra lo regresa. Ven para acá de regreso. No, ahí no, y lo jala. Venga para acá. La palabra es el instrumento divino de conducción. La palabra es la herramienta divina de orientación. No es una orden, hermanos, así como que Dios de manera arbitraria quiere: cumplan esto, hagan esto. Como que Dios fuera un déspota que se pone a dar leyes sin sentido y que debemos cumplirlas por especie de obligación mecánica. Cuando Dios da una palabra, es porque en esa palabra Dios lleva la capacidad de orientar nuestra vida. Y cuando no atendemos esa palabra, cuando yo descuido esa palabra, cuando me importa poco en la semana esa palabra, cuando yo no atiendo esa palabra, cuando no escucho esa palabra, mire la consecuencia cuál es, hermanitos. Versículo 12. ¿Cuál es la consecuencia? No los oigo, hermanitos. Entonces Dios nos abandona a la obstinada voluntad para que actuemos como mejor nos parezca. ¿No quieres mi palabra? Bueno, haz lo que te da la gana, pues. Pero usted ya sabe para dónde nos lleva eso. Usted ya sabe que vivir sin la dirección de la palabra, ya sabe a dónde nos lleva. Si usted ya sabe de dónde lo sacó el Señor, y sabe que llegó ahí no por la palabra de Dios, llegó ahí por su terca voluntad, llegó ahí por su desobediencia, y hoy viene y desecha la palabra de Dios, ya sabe para dónde va. ¿A dónde más pueden conducirnos las locuras del corazón? ¿A dónde más pueden conducirnos las terquedades de nuestro espíritu? ¿A dónde más pueden llevarnos esas cosas que se nos meten en la cabeza? Esas clavazones, esas fijaciones. ¿A dónde más? Nuestro arbitrio y nuestro libre albedrío, que no es tan libre porque está sujeto al pecado. ¿A dónde más nos van a llevar? ¿A dónde más nos van a conducir? Justamente, amados hermanos, porque tenemos una incapacidad interna y profunda para saber conducir nuestra vida. Es por eso que Dios nos envía una palabra. Porque la palabra es, repito, el instrumento divino de orientar nuestra vida. La palabra es la herramienta divina para que nos conduzcamos en la vida. No tenemos otra herramienta que nos ayude a caminar con sabiduría y que nos lleve en el camino de Dios, que hace prosperar toda nuestra vida, si no es por la palabra. La palabra de Dios es nuestra sabiduría. Claro, ¿qué atención le da a la palabra a usted, hermanito? ¿Qué cuidado le pone a la palabra? ¿Qué aprecio le pone a la palabra?
¿Qué interés se les pone a la palabra? Si esa es la palabra que nos previene, esa es la palabra que nos orienta para no andar haciendo locuras en la vida, hermano. Para no andar tropezando de piedra en piedra y de piedra en piedra. Que nuestra vida no sea víctima de un ciclo constante de fracaso. Que volvemos al mismo lugar a raíz que no somos capaces de romper ese círculo vicioso de la existencia humana por la luz de la palabra. La luz de la palabra es la que irrumpe en la rutina de desorden del ser humano y lo rompe y hace que avancemos. Ya no estamos en un círculo, hoy caminamos, hoy avanzamos. Ya no estamos en esa limitada área de movimiento de nuestra cabeza. Ya la palabra rompe ese círculo y comenzamos a avanzar, a caminar a una tierra buena de Dios. Pero es la palabra la que nos guía. Esto, hermano, no es un libro de códigos aburridos. Esto no es un libro de claves secretas u ocultas. Simplemente es la historia de muchos que anhelaban ver mejores tiempos, mejores días para ellos y su familia, y de cómo Dios les aparecía con palabra para llevarles a esos nuevos horizontes. Y muchos de ellos abrieron el alma a esa palabra, otros se cerraron a esa palabra. Y esa es la historia de la Biblia. Tiene que leerla para ver dónde se va a ubicar usted, con quién va a caminar, como quién va a andar. Eso debe elegir usted, amado hermano. Y eso va desde el principio. Usted va a caminar como Caín o como Noé, como Abraham o como Lot, como Josué y Caleb o como los otros espías, como Sansón o como Gedeón. Tiene que ir decidiendo por su vida, como quién quiere que sea su vida, como quién quiere que empiece su vida, como quién quiere que termine su vida. Quiere terminar con los ojos salidos y como payaso, como Sansón allá con los filisteos. O quiere terminar decapitado como Saúl. O quiere terminar sus días en paz como David. O quiere terminar como Moisés, como Elías, como Eliseo. Esa es la Biblia. La Biblia es la historia de hombres y mujeres en quienes la palabra se acerca. Y es la historia de quienes abrieron el corazón a la palabra y se dejaron conducir por la palabra, y quienes no lo hicieron. Eso es la Biblia. No son doctrinas ni códigos. Es historia que nos comparte Dios de hombres y mujeres. Cómo empezaron y terminaron sus días según la respuesta a la palabra de Dios. Y eso es lo que le pasa a Israel. Mi pueblo no escuchó. Y termino aquí, hermanitos. 13. Pero mire, Dios siempre abre una puerta. Siempre. Es que ese Dios es el Dios de las oportunidades siempre. Versículo 13. Dios entra ahí, abre el plano de la posibilidad. Y dice, sí, mi pueblo tan solo me escuchara. Si Israel quisiera andar por mis caminos. Aquí abre la puerta. Israel no quiso, pero sí quisiera. ¿Me van entendiendo, hermanitos? Si quisiera, si me escuchara. Y ahí abre la puerta a lo que Dios puede hacer si cambiara nuestra actitud ante la palabra, si cambiara nuestra respuesta a la obra de Dios, si decidiéramos ordenar algunas cosas. Dice, si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos. Mire todo lo que Dios dice que está dispuesto a hacer en el mismo momento que digamos, Señor, ya no quiero vivir en la terquedad de mi corazón, quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Ya no quiero andar, Dios, impulsado por las locuras de mi mente. Hoy quiero andar por tus caminos.
Señor, ya no quiero andar en esos caminos torcidos y aguados, ya sé para dónde van. Quiero andar en tus caminos. Usted ya sabe, cuando los pies andan en caminos equivocados, ya sabe lo que pasa. Ya sabe para dónde va. Pero en los caminos de Dios, ahí está. Y dice lo que Dios está dispuesto a hacer. Cuán pronto sometería yo a los enemigos. Es decir, Dios se propone obrar con rapidez. Si tú quisieras atender mi palabra hoy, si tú decidieras hoy tomar mis caminos y solo mis caminos, yo de manera inmediata haría derrotar a tus enemigos. Yo no me tardaría. En el momento en que tú me digas, Señor, quiero andar en tus caminos, en ese momento yo someto a tus enemigos bajo tus pies. ¿Está oyendo la clave, hermanitos? ¿Está oyendo la clave? La clave no es que usted va a hacer cosas más que sus enemigos, no. Sométase a Dios y Dios someterá a sus enemigos. ¿Ve la lógica? ¿Ve la relación? Sométase a Dios y Dios va a someter a usted, a toda la gente que le quiere hacer daño, a todos los que le quieren destruir, a los que le quieren minar. Sométase a Dios. No hay más. ¿Qué va a resolver ahí en términos humanos? Mire, hasta más va a complicar la cosa. No, sométase al Señor. Ábrale cabida a la palabra en su corazón y Dios va a someter a sus enemigos. Y volvería mi mano, dice, contra sus adversarios. La mano poderosa de Dios aplacaría a sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él. Mire lo que Dios dice es, en síntesis, en todas estas frases es: yo te llevaría de victoria en victoria. Yo te conduciría de victoria en victoria. El día que tú me digas, sí, Señor, ya muy loquito he andado, no quiero tomar tu palabra. Señor, he andado en 4 caminos. No, quiero quedarme en tu camino. Meterme de lleno contigo. En ese momento, de manera pronta e inmediata, dice la Biblia, yo sometería a tus enemigos bajo tus pies. Y no solo eso, 16. ¿Qué más haría el Señor, hermanito? Y a ti te alimentaría, no con cualquier trigo, no, con lo mejor del trigo. Te alimentaría con miel de la peña. No solo derrotaría a tus enemigos, sino que te tuviera alimentado. Te daría lo mejor del trigo, la miel más deliciosa. ¿A raíz de qué? De una sola cosa: si escucharas mi voz, si atendieras mis palabras, si anduvieras en mis caminos. Es que, hermanos, si andamos cerquita de Dios, si andamos en los caminos de Dios y nuestros pies no se meten en ninguna tontera, tenemos asegurado que Dios nos llevará de victoria en victoria y que Él siempre nos alimentará de lo mejor. Pónganse de pie, hermanitos. ¿Qué queremos? ¿Queremos caer ante nuestros enemigos? ¿O queremos que los enemigos nos sean sometidos? ¿Queremos vivir de manera permanente en esas estrecheces? ¿O queremos que Dios nos alimente con lo mejor del trigo? La palabra nos marca el rumbo. La palabra nos plantea el sendero.
Si tan solo escucharas mi voz, si tan solo tus pies caminaran en mis caminos. ¿Qué queremos? ¿Queremos caminar a la locura del corazón, haciendo y viviendo cosas que quizás en su momento tengan una efímera realidad, pero que al final es destrucción? ¿O preferimos que nos guíe la palabra, que nos enseñe la palabra? ¿Por qué no le decimos al Señor, hermano?